Buenas tardes a todos, a todas y a todes quienes vinieron, quienes están conectados vía Facebook Live. Hoy tenemos otro de los conversatorios del ciclo de consumos FA LGBT que se dio en el marco del mes del orgullo y también del mes en el que se cumplen 10 años del matrimonio igualitario. Y también decirlo, porque hay mucha gente que se sumó en el día de hoy, con lo que va a ser el ciclo que da inicio el día 28 de julio, que daremos entre la Secretaría de Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT, la Defensoría LGBT y el Centro Psicosocial Argentino, que es donde se forman la mayoría de los acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales y operadores socioterapéuticos en adicciones. Así que vamos a hacer un ciclo en el cual van a poder tener su profesión con una deconstrucción de muchas cosas que son necesarias para hacer un abordaje integral. Así que, sin más delay, voy a presentar a quien va a dar la charla, el conversatorio de hoy. Es el señor Juan Pablo Ares, es oso, bisexual, es el secretario de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT e integrante de la Defensoría LGBT, y también es referente de Zona FA LGBT, que como decimos nosotros es el semillero de nuevos activistas de la Federación Argentina LGBT. Así que sin más preámbulo, te paso la palabra a Juan. Igual vamos a estar interactivos haciendo algunas consultas y idas y vueltas. Bueno, gracias. Primero, gracias por invitarnos. Sí. Hago una aclaración. Quienes quieran hacer consultas las mandan por el chat y las vamos a ir escribiendo. Buenísimo. Ahora sí, te dejo toda la palabra. Gracias por invitarnos de nuevo. El año pasado ya habíamos estado teniendo una experiencia en un seminario y fue muy interesante. Esta experiencia con el contexto que tenemos hoy de pandemia y de aislamiento social, obligatorio y preventivo, hace que sea un poquito distinta. Así que nada, yo estoy más acostumbrado a interactuar mucho con la gente cuando estamos dando las charlas, así que va a ser una experiencia nueva para mí, que estén viendo en sus casas, pero como dijo Fer, en los comentarios del vivo pongan las preguntas, las consultas. Fer me va a dar una mano pasándome esas cosas. Posiblemente en algunos momentos yo hable o use terminología que tal vez me olvido de explicar, porque pasa cuando uno es activista, a veces de alguna temática, se olvida de que no todo el mundo conoce todo. Por favor, pregunten si hay una palabra o algún término que nombramos yo o Fer y que quieren saber y hacemos una interrupción, o al final lo respondemos y lo completamos para no quedarnos con las dudas. Les cuento un poquito al principio, antes de empezar la charla, el trabajo que venimos haciendo con la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación, que es un espacio que ya tiene 5 años desde su creación. Y lo que hacemos mayormente es llevar adelante grupos de masculinidades, que son grupos de encuentro, eran presenciales hasta la pandemia, hoy por hoy son virtuales por Zoom, lo cual nos ha traído nuevos desafíos, pero al mismo tiempo, ahora de repente a los encuentros viene gente de todo el país y de las provincias también, porque bueno, la internet tiene ese acceso, como tiene ahora con ustedes, y podemos tener esta clase para un montón de gente y un montón de lugares. Donde nos replanteamos y repensamos un poco la construcción de masculinidad, lo que hemos aprendido como masculinidad, qué somos y qué queremos ser, y empezar a cuestionar un poco este guión cultural que hoy vamos a problematizar un poco durante la charla. Hoy por hoy tenemos 3 grupos de encuentro. Tenemos un grupo para masculinidades en general, de todo tipo de orientación sexual e identidad, que es los sábado por medio. Tenemos un grupo viernes por medio, que es solo para masculinidades de la diversidad sexual, sin heterosis, personas heterosis. Y tenemos un grupo nuevito que empezó hace poquito, que es para solamente masculinidades trans y no binarias específicas. Y entre esos 3 grupos vamos trabajando un poco todo esto que hoy vamos a ver, y vamos trabajando Juan Pablo, también con las personas. Sí. dijiste una palabra que, bueno, íbamos a esperar a que lo consulten, pero ya que estamos al mejor estilo Mirta Legrand, el público se renueva. Perfecto. Para que todos sepan qué es cis. Dale. Cuando hablamos o cuando vean el término cis o cisgénero, también es una forma de decirlo, estamos hablando de las personas que han sido asignadas con un género al momento de su nacimiento y
al día de hoy, en su vida, no tienen ningún problema con ese género asignado, ¿no? Lo consideran su género, quiere decir que si yo fui asignado, yo por ejemplo soy un hombre cisgénero bisexual. ¿Qué significa? O un hombre cis bisexual. ¿Qué significa? Que fui asignado como varón al momento del nacimiento y sigo conforme con esa asignación de género, solo que he visibilizado una orientación sexual por fuera de la heterosexualidad. En mi caso, bisexualidad. Básicamente podemos decir que las personas cisgénero somos las personas no trans, o sea, las personas que no somos trans y que no somos no binarias, somos personas cis. Eh, Esto es importante visibilizarlo y nombrarlo porque muchas veces pensamos que las etiquetas solamente existen para las personas que se corren de las normas. Y no necesariamente es así. También existen para las personas que estamos dentro de la norma y que recibimos algún privilegio o algún beneficio por estar en esos lugares. Así que eso es cis. No sé si quieres agregar algo, Fer, o te pareció que está bien. No, perfecto. Más que nada para que la gente que se está sumando de cero puedan empezar Buenísimo. conociendo los términos. La idea de la dinámica de la charla de hoy, si bien es diferente a las usuales porque va a haber un poco menos interacción, vamos a hablar o a repasar algunos conceptos básicos para hablar de patriarcado y de machismo. Algunas cosas posiblemente ya las conozcan, ya las hayan visto, así que vamos a ir repasando algunos conceptos y problematizando algunas situaciones. Vamos a tener unos videos que los vamos a pasar en vivo, pero como a veces la internet no ayuda y los videos a veces pierden calidad o sonido, Fer ya tiene los links que después les va a pasar para que los puedan descargar y verlos de manera autónoma cada uno de ustedes, por si el video no se vio bien y demás, lo pueden ver después de la clase. Así que voy a pasar a compartir el Power con el que vamos a arrancar. Iniciar modo presentación, porque no me gusta que aparezca los chirimbolitos a los costados. Entonces, hoy vamos a hablar de, como estaba propuesto en el temario, de masculinidad, machismo o cómo se sostiene el sistema opresor, ¿no? Vamos a hablar un poco y vamos a repasar algunos conceptos a la hora de pensar estos términos y cómo afectan esta vida y cómo afectan la vida particularmente de las masculinidades y las masculinidades cis particularmente. Ya lo vamos a ir viendo y avanzando en la charla. No me quiero adelantar a mi propio PowerPoint. Así que para poder primero hablar de todo esto, como dije al principio, necesitamos tal vez repasar algunos conceptos o elegir algunas definiciones. ¿Por qué? Porque para todos estos términos que vamos a hablar hoy, van a encontrar que hay muchísimas definiciones. Porque no existe la Real Academia del Activismo o la Real Academia de los Feminismos o la Real Academia de la Diversidad Sexual. Entonces, son discusiones, son debates, son posicionamientos, y nosotros elegimos algunas definiciones, que tal vez algunas ya las vieron, otras vieron algo diferente, y está bien y está perfecto, solamente que a modo de esta capacitación o de esta charla, elegimos esas definiciones para esos conceptos que vamos a ver. La primera que vamos a problematizar o que vamos a ver es la definición de patriarcado. Hoy es una palabra que podemos decir que ha sido instalada gracias a la fuerza y la lucha de los feminismos y de las compañeras que han militado feminismo durante décadas, que hoy que la palabra patriarcado sea algo de uso muy común o que se vea cada vez más. Tanto por las personas que están a favor de que el patriarcado no exista más, como de las personas que están en contra de que el patriarcado no exista más o que quieren sostener este sistema. Entonces, para hablar de patriarcado o para definirlo, trajimos esta definición que es un poco larga, pero vamos a arrancar por su concepto principal o su problematización principal. Es un sistema de organización social. A mí me gusta definirlo como un sistema de organización social. Es un sistema que busca ordenar a la sociedad de cierta forma. Es un sistema asimétrico, es un sistema injusto, es un sistema con muchísimas violencias internalizadas, ya las vamos a ir viendo, pero en sí es un sistema de ordenamiento social, como lo puede ser el sistema de clases. El patriarcado es un sistema que lo que básicamente define y ordena son las relaciones sociales y sexopolíticas y de poder de las personas que habitan el mundo o la sociedad, y es un sistema binario. ¿Por qué? Porque define que solamente existen dos géneros, hombre y mujer. El patriarcado es un sistema binario de ordenamiento que básicamente ordena hombres y mujeres, colocando al hombre en un lugar de beneficio o de superioridad y a la mujer en un lugar de opresión e inferioridad, como algo muy general.
para hablar de esto. ¿Y por qué decimos que es un sistema binario y que propone esto de hombre y mujer? Porque, bueno, podemos problematizar, y si ustedes ya lo vieron en la clase de diversidad sexual, en Argentina ya hace 8 años que tenemos la ley de identidad de género, que problematizó y que vino a traer la discusión y a romper con la idea de que solamente existen hombres y mujeres, y para hablar de que el género, hoy por hoy podemos hablarlo como la autopercepción, la vivencia individual de cada persona con respecto a su género. Y entonces, por eso yo hablé al principio de que las personas nos asignan un género al nacer, pero que no necesariamente va a ser el género que nos identifique y que sostengamos el resto de nuestra vida. Entonces, esta idea de binaria viene del sistema patriarcal. Este sistema se sostiene, lo sostenemos como sociedad, lo sostenemos dentro de la cultura y dentro de nuestras formas, a través de un montón de instituciones públicas y privadas, instauradas por los hombres en general. Y cuando hablo de instituciones, hablamos no solamente del Estado o de una institución específica, sino también instituciones como la familia, instituciones como los lugares de recreación, instituciones como puede ser también el club deportivo, puede ser obviamente todos los espacios de formación, donde se reproducen y se sigue enseñando de alguna manera o estableciendo o instaurando este sistema. Por eso es importante empezar a cuestionarlo en todos los ámbitos. Este sistema lo que hace es definir que los hombres como grupo social y de forma individual están por encima de las mujeres como grupo social y de forma individual. O sea, el grupo general de los hombres oprimen y se apropian de la fuerza productiva, reproductiva, de los cuerpos, los productos de esos cuerpos, de las mujeres, ya sea mediante medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. ¿Por qué elegimos esta definición o hace esta aclaración al final? Porque podemos entender tal vez muchas veces cómo el patriarcado o la simetría de poder entre hombres y mujeres se puede sostener a través de que las mujeres hayan tenido que luchar por derechos para tener ciertos niveles de igualdad o tener una igualdad legislativa que tuvieron que luchar durante años, a través de la violencia de género en todas sus formas y tipos, o a veces con medios pacíficos que pueden ser la reproducción de esquemas o mandatos y formas culturales que no parecieran, cuando decimos pacíficos es porque no tienen intrínsecamente o no son identificados intrínsecamente como violentos. Lo que no significa que no tengan un resultado violento para esas personas o que no sean, toda opresión no sea violenta inherentemente, sino que es para poder empezar a pensarlo y no distanciarnos tanto de esa cultura patriarcal, porque los pacíficos son los más difíciles muchas veces de combatir. Entonces, bueno, patriarcado es un sistema de ordenamiento social con estas características. Hay muchísimas definiciones al respecto de este tema y de esta palabra en particular, y es una discusión que obviamente se va complejizando y hay que entender que como todo sistema de ordenamiento social, el patriarcado interactúa de manera, si se quiere, interseccional con otros sistemas de ordenamiento social, con el sistema de clases, con los sistemas que han forzado la racialización de las personas, con el racismo, con el capitalismo, interactúan para sostenerse y alimentarse. Entonces, obviamente las opresiones se acumulan, se combinan, se entrelazan de formas diferentes. Incluso la heteronorma, que significa que es la normalización de que todas las personas somos heterosexuales, salvo que digamos lo contrario, y la cisnorma, la idea de que todas las personas son cis, salvo que manifiesten lo contrario, también son sistemas que trabajan y se articulan con el patriarcado y los otros que ya nombré. Perdón que quiero chequear cómo venimos de tiempo, creo que venimos re bien todavía, pero perfecto. Para bajar un poquito de nivel, tal vez, si el patriarcado es un sistema de organización social, ¿cómo? ¿Qué establece, no? Porque ¿qué hace, aparte de dividir a la sociedad en dos grupos, hombres y mujeres? Yo al principio decía que íbamos a hablar un poco de los guiones culturales. Lo que hace el patriarcado, entre otras de las cosas que implementa, es los roles de género, que es básicamente a estas personas que tipifican dos grupos por una lectura que se hace de sus cuerpos y las divide en hombres y mujeres, les asigna capacidades, atributos, gustos, fortalezas, debilidades, características, solamente por esa definición. Y nos busca hacernos creer de que esas características, esos atributos, esas capacidades, esas fortalezas y debilidades
son biológicas o naturales. El patriarcado está profundamente atravesado por un biologicismo cultural de la idea de que el hombre, ahora lo vamos a ver, las características que proponen de manera, y construyen ideales hegemónicos de este binario hombre-mujer y cómo deben ser. Y es interesante porque en ningún lado, que yo por lo menos en mi colegio, nunca nadie vino a decirme los roles de género son estos. Y ahora vamos a ver cómo profundizar un poco esto. Pero al mismo tiempo, si me preguntan a mí cuáles son las capacidades, atributos, fortalezas y debilidades que configuran a la idea del hombre que tiene la sociedad, voy a saber tal vez completar este cuadro sin haberlo estudiado mucho, posiblemente mejor que cualquier materia de la facultad o que cualquier materia del colegio. Estos roles de género, por supuesto, no se cumplen a rajatabla en las personas, pero no importa, porque son este ideal de hombre y de mujer. Entonces, para hablar un poquito de estos roles de género, esta parte sería un poco más entretenida si fuera interactiva, porque yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, en este momento, ¿qué es lo que a ustedes les parece que corresponde? ¿Qué características, qué gustos, qué aptitudes, qué fortalezas o debilidades le asignarían a la categoría hombre como sociedad? ¿Qué es lo que la sociedad define como hombre y cuál es su rol particular en esta sociedad? Porque si ustedes, al tirarme estas características, después podríamos ver si en el PowerPoint adivina las mismas que ustedes dijeron. ¿Será por arte de magia? No, es porque es cultural todo esto. Entonces vamos a saltar ese paso y vamos a hablar de cómo es el ideal, tal vez, hegemónico de hombre para la sociedad. El hombre es cis. Básicamente vamos a empezar a hablar un poco en términos, espero que a Fer no le moleste, en términos un poco más llanos. Para la sociedad patriarcal, el hombre tiene pito, el hombre tiene pene, es cis. O sea, es una cosa indivisible de la otra. Es esto que explicamos antes. El hombre es heterosexual, obviamente. Si te corres de la heterosexualidad, y ya no sé si sos tan hombre. Para el patriarcado, para la sociedad patriarcal, con este ideal de hombre. El hombre es blanco también. Son características que lo transforman en este ser supremo, en esta idea ideal. Es blanco porque lo podemos ver incluso en las referencias culturales, en los medios de comunicación, en las publicidades. Predomina el color blanco como una generalización de toda sociedad, más de una sociedad como la nuestra, que no es para nada, en la realidad, blanca en su totalidad y mayoría. El hombre ideal hegemónico es rubio. Los atributos como rubios y ojos claros suelen estar resaltados. Algunas cosas, sobre todo que tienen que ver con la estética que vamos a ver, pueden cambiar con el tiempo también. Los modelos hegemónicos se actualizan y van acomodándose a los tiempos que cursan. Entonces, el hombre tiene pelo corto. Y hoy podríamos decir que cada uno puede tener el pelo que quiera, pero si uno hace una examinación visual en la calle, va a ver que las personas que leen como hombres suelen tener el pelo corto. Las personas que leemos como mujeres suelen tener el pelo largo. Suelen. Obviamente, como dije antes, estas cuestiones no se cumplen a rajatabla, pero entendemos que cuando pensamos en ese hombre imaginario en la cabeza, tiene pelo corto. Tiene vello facial. Hoy por hoy el vello facial estuvo un tiempo ausente, ahora vuelve a estar presente, pero tiene la capacidad de crecer ese vello facial, de tener bigotes, de tener barba. De hecho, muchas veces el vello corporal y facial se asocia muchísimo a una masculinidad fuerte, a una masculinidad presente. Pero también hoy podemos pensar hay unas masculinidades que son, si se quiere, más metrosexuales, como se las categorizaba durante mucho tiempo, que tienen otros aspectos estéticos. No significa que igualmente se salgan de un ideal hegemónico, como vamos a ver un poquito más adelante. El hombre es fuerte, es una fortaleza integral aparte. Es fuerte físicamente, es fuerte emocionalmente, en cuanto que tiene la fuerza para seguir avanzando a pesar de un montón de problemas y para ignorar el dolor. El hombre no admite dolor ni sufrimiento, que dice abajo. Entonces, esta fortaleza es integral. Más allá de la fuerza física, tiene que ser una fuerza de carácter también. El hombre no llora. Esta frase que parece ya trillada, pero que la hemos escuchado todos, sobre todo todas las masculinidades criadas como masculinidades, hemos escuchado en algún momento de nuestra vida: los hombres no lloran. Si no lo ha dicho alguien de la familia, lo ha dicho alguien en el colegio, o algún docente, o alguien por la calle, o algún amigo incluso.
Pero sí, los hombres no lloramos. Y no lloramos tiene que ver con no sentir emociones, con no tener un amplio espectro emocional y tener una sensibilidad. El hombre es exitoso en todo lo que haga. Debe ser exitoso, lo más exitoso posible. En su carrera profesional, en su trabajo, en su capacidad para seducir a las mujeres. Siempre recordemos que el hombre es heterosexual. Entonces, es su capacidad de seducir a las mujeres, de estar con mujeres. Es exitoso en el sexo, es exitoso jugando al truco, es exitoso haciendo un asado. Hay un mandato de éxito constante y que tiene que estar siempre puesto dentro de los objetivos de ese hombre ideal. Es deportista, con la amplia definición de lo que sería ser deportista. ¿Hace deporte o le gustan los deportes? Pero tiene que hacer deporte o tiene que gustarle los deportes, y no todos los deportes. Una selección específica de deportes. Porque no es lo mismo que te guste el fútbol, como es alguna tradición importante del ser hombre argentino, o las carreras de autos, el TC2000 y demás, como que te guste el patinaje artístico o la danza rítmica y las competencias olímpicas de gimnasia. No es lo mismo. Dependiendo del deporte que te guste, también hay gradientes de cuáles son los deportes que le pueden gustar a los hombres, o que pueden practicar los hombres, o que deben practicar los hombres. El hombre es agresivo. También, nuevamente, son características que tienen que ver con una integralidad. Tiene que tener un manejo del recurso de la violencia, entenderlo, porque tiene que poder defenderse de ataques, tiene que poder defender lo que es su propiedad. Ya vamos a ver también, ¿no? Cuando hablamos de su propiedad, no solamente hablamos de su tierra, hablamos también de su compañera muchas veces, ¿no? De la mujer con la que puede tener una relación, porque es heterosexual. Entonces, hablamos de esa agresión, ese uso y posibilidad de ejercer la violencia y de recibir y negociar o dialogar de forma violenta con otras personas. El hombre tiene que ser sostén económico primario del hogar, no tiene que admitir dolor y sufrimiento, ya dijimos, y también tiene que tener una presencia dominante. Cuando hablamos del sostén primario del hogar, también económico, hablamos de que tiene que, si en este momento donde la mayoría o muchísimas parejas tienen que trabajar todas las integrantes posibles de la casa para llegar a fin de mes, tiene que ser la persona que más gane también, o que tenga el puesto de mayor prestigio. Y no es raro el caso de un hombre que tal vez pueda elegir hacer otras cosas, y entonces pierda un poquito esa categoría, o se diluya un poco esa categoría de hombre, porque la mujer con la que tiene una relación, con la que está en un vínculo sexoafectivo, gana más o tiene un puesto más alto, o él tal vez se encarga de tareas que normalmente la sociedad entiende que se tendría que encargar la mujer, y entonces pasa a ser, ¿no? Enseguida un pollerudo, un hombre más débil. Nosotros elegimos como ejemplo, como un estereotipo, de este mandato de masculinidad y hombre, a Ryan Gosling, que nos parece que incluso es una versión profundamente actualizada de este hombre hegemónico. Es un hombre con poco pelo, pero con un físico con fortaleza, y quienes le conozcan como actor verán que sus papeles tienen algunas sensibilidades, pero en realidad es un duro, es un hombre de poco espectro emocional para hablar. En fin, Ryan sería nuestra representante de este ideal hegemónico, perfecto, heterosexual de hombre que existe. El patriarcado también define lugares para la mujer. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque vamos a concentrarnos después en la masculinidad. Pero la mujer también tiene que ser cis. La mujer tiene que tener vagina. Y esto es parte de que el patriarcado es cis normativo y es heteronormativo. Tiene que ser heterosexual, tiene que ser blanca, tiene que ser rubia, tiene que ser femenina, ¿no? Como si esto fuera algo fácilmente interpretable, pero tiene que tener femenina. No debe tener actitudes, o no debe incorporar actitudes en lo posible que le correspondan a la masculinidad. Tiene que tener el pelo largo normalmente, tiene que ser una persona delicada en su trato, en sus formas, no tiene que demostrar un carácter fuerte, tiene que tener un carácter delicado. Tiene que estar depilada muchas veces y cuidar muchísimo el vello corporal. Tiene que estar maquillada, tiene que usar maquillaje, saber maquillarse. Tiene que tener el imperativo social de ser madre. Es algo que se habla del instinto materno todavía, ¿no? Como si los seres humanos tuviéramos instinto y la maternidad fuera algo, una pulsión irrefrenable, solo de las mujeres. Lo cual también es un posicionamiento o un mandato cultural. Tiene que ser sensible, tiene que tener acceso a sus emociones y poder conectarse con ese lugar. Y tiene que ser emocional, pero no puede ser
Por eso se dice que los hombres son buenos para los negocios y las mujeres para otras cosas, ¿no? Pues se hace esa separación. ¿Quién sabe manejar las emociones y quién no? ¿Quién las puede reprimir y quién no? Tiene que aprender o saber inherentemente todas las tareas de cuidado y de limpieza del hogar. No tiene que ocupar el espacio público o los espacios de poder, y cuando lo hace se cuestionan muchísimo generalmente sus formas y sus lugares. Reciben mucho más críticas que las masculinidades a la hora de ocupar estos espacios. No tiene que usar el recurso de la violencia. El recurso de la violencia no es para las mujeres. Y no tiene que utilizarlo, ni saber utilizarlo, ni saber administrarlo. Y tiene que ser predominantemente sumisa, ¿no? Devota de su marido, encargarse de su casa. Digo, estas ideas que no deberían ser extrañas para ninguna de ustedes, no nos dieron un manual cuando éramos jóvenes diciendo, bueno, esto es lo que a vos te toca, esto es lo que a vos te toca. Pero esto empezó a aparecer en nuestra cabeza y generalmente hasta ahora no ha fallado nunca. En todas las charlas y capacitaciones que damos, cuando preguntamos, la gente suele adivinar bastante bien lo que ponemos en el Power. Entonces, estos serían los roles de género, estos estereotipos, estos guiones culturales son mucho más amplios, podemos estar horas hablando de esto, y los que decimos también al mismo tiempo, que en realidad son ficticios, porque nunca se cumplen a rajatabla, nos corremos todo el tiempo de estos roles de género, pero hay que entender que también cuando nos corremos de los roles de género, nos corremos también de ciertos lugares, y al correrse de los roles de género, suele aparecer un disciplinamiento, un castigo por parte de la sociedad, de mi ámbito, que va a señalar como mínimo y a reprender, en muchos casos, ese lugar, ese corrimiento, ese tomar cosas que no me corresponden por el género asignado al nacer que tuve. Este disciplinamiento puede ser desde el más sutil al más violento que se puedan imaginar. Pero existe, y es una cuestión que se sostiene entre todos, todas y todes. Este disciplinamiento, lo vamos a ver, se sostiene entre todos y todes. Nosotros elegimos a Valeria Massa para representar a la mujer hegemónica, rubia, blanca y más adecuada a este modelo que se busca. Ahora vamos a corrernos un poquito de esta parte básica y tal vez hablar un poquito de qué es la masculinidad, ¿no? La RAE la define así de fácil: cualidad de lo masculino. Es hermoso, la RAE ya automáticamente pone cualidad de lo masculino, y si buscamos masculino en la RAE tampoco hay una definición concreta. ¿Por qué? Tiene un porqué esto, que es porque todo el mundo sabe lo que es masculino ya. La gente sabe lo que es masculinidad. Entonces, es la cualidad de lo masculino. Y lo que es lo masculino, las cosas que le corresponden a los hombres. Básicamente esa es la definición que nos aporta la RAE, como siempre quedándose en el tiempo, ¿no? Un poco las cosas. Wikipedia, que ya es de un par de generaciones mucho posteriores, dice que la masculinidad es el conjunto de características que la sociedad supone que definen la forma en que deben ser los hombres, y abarca rasgos biológicos y culturales. Acá podemos estar un poco más de acuerdo con la Wikipedia, porque habla de suposición, habla de, bueno, es lo que se supone. Lo dice suavemente para no decir es lo que debe ser los hombres, y toda persona que se corra de ese lugar dejaría de ser un hombre. Entonces, este sería tal vez las definiciones de masculinidad que vamos hasta ahora. Espero no estar hablando muy rápido, espero que me estén pudiendo seguir porque yo no puedo leer los comentarios, así que Fer me avisará si tengo que bajar la velocidad. Estás perfecto, se te está entendiendo todo y las preguntas que salieron hasta ahora son más para el final. Buenísimo, no hay nada para retomar de lo que vimos hasta ahora. Hasta el momento no. Buenísimo. Vamos a poner un video ahora, que después les van a pasar para que tengan el link, para que vean incluso estos roles de género y estas características de la masculinidad. Es una serie de publicidades que no son muy viejas, tienen 10 años más o menos, y vemos esas publicidades y después retomamos un poquito. Voy a cambiar la pantalla porque no me gusta pasar de pantalla, así que vamos a ir con este video y vamos a compartir y voy a poner play. We can go by plane or airplane, by bike or bicycle, motorcycle or motorbike, or by taxi or cab. Sicheri, ¿por qué no lo cuenta en voz alta si nos reímos todos, eh? Un pato
Un conejo y un canguro se van a mudar juntos a un PH y el pato dice que se va a hacer cargo de las expensas, el canguro va a limpiar la casa. Me calienta mi prima, padre. Creo que eso no está bien. ¿Prima hermana o prima segunda? Prima segunda. Creo, por... Dale para adelante. ¿Por qué era para? Bueno, una gran pérdida. Acompaño el sentimiento, pero convengamos que costó unos cuantos ¿no? No sé, digo, a lo mejor es idea mía. ¿A vos no te embocó contra el chicle? Larga todo. A mí me está yendo mejor. Disculpame. Disculpa. Decime. ¿Porno? ¿Es solo esto? Sí, es lo que hay ahí. La promo era pagás 5, llevas 8. Hoy ponemos a tu disposición trucos para hacer que sabes bailar. Busca lugares atestados, esos que no te permiten demostrar todo lo que no sabes. Existen pasos que funcionan con varios tipos de música. Por ejemplo este. Si viene el paso de moda, no te desesperes. Podés aplaudir, parodiarlo como que estás de vuelta, ¿entendés? Y si no gastaste la de ir al baño, usala como comodín. Qué lástima, justo ahora me estoy haciendo. Jugá con el flash, puede ser tu mejor amigo. Si no, mira, con flash, sin flash.
¿Con flash? Sin flash. Con el correr de la noche puede ser que vayas agarrando confianza. Pero cuidado, tenés siempre presente que no sabes bailar. Protagonistas. Así en la vida como en el deporte. Así son los hombres de Olé bajo el brazo. Hombres de Olé bajo el brazo. Muy bien. Volvimos a estudiar. Juan, te interrumpo un segundito, porque se sumó bastante más gente y volvieron a hacer la pregunta de qué es cis. Dale. Para retomarla y bueno, dar el comentario de que Olé es un horror, pero bueno. Bien. Te dejo la palabra. Gracias. Habíamos dicho en el principio, para bienvenidos quienes se sumaron recién, cis es la etiqueta para ponerle a las personas que han tenido una asignación de género al momento de su nacimiento y no han cuestionado ese género en su vida. Se sienten cómodos y cómodas con ese género. Yo, por ejemplo, al nacer fui asignado como hombre por una lectura que se hizo de mi cuerpo y se me asignó hombre y sigo considerándome hombre. Entonces soy un hombre cis. La idea de la terminología cis, tal vez esto no lo completé al principio, aprovecho la pregunta para sumarlo. Cis, como dije al principio, es básicamente no trans o no binario. O sea, pero al mismo tiempo también surge desde la militancia y el activismo la idea de etiquetar a las personas como cis, porque si no, normalmente lo que se habla es de hombres y hombres trans y de mujeres y mujeres trans, en este caso, ¿no? Para reducirlo a un conjunto pequeño. Y eso significaría, o se puede entender, que hay como hombres y mujeres de primera categoría y hombres y mujeres de segunda categoría, porque generalmente quien tiene un sufijo, quien tiene una etiqueta adicional, la estamos señalando porque se corre de lo esperado, de lo normal, de lo normatizado. Entonces, entender que en realidad todos tenemos identidad de género, todas las personas tenemos identidad de género, y las personas que no cuestionamos esa asignación al nacimiento, tenemos una identidad de género que se llama cis. Y las personas que lo cuestionan pueden ser trans, pueden ser no binarias, pueden ser agénero, en fin, hay hoy la ley de identidad de género que ya tenemos hace 8 años en Argentina, que es vanguardia en el mundo, problematiza el género como la vivencia individual y la autopercepción de cada persona. Entonces, no me quiero meter mucho porque como también damos charlas de esta temática, no me quiero poner a dar una explicación de la ley de identidad de género larga, pero es esto. Y se usa, y es importante empezar a nombrarse como cis, para también empezar a visibilizar dónde nos coloca la sociedad y cuáles son los privilegios o los beneficios que tenemos a la hora de ser cis. Para dar una idea básica, toda la medicina, todo el mundo médico estuvo creado y pensado para las personas, como si todas las personas fueran cis. Por ende, las personas cis contamos con un montón de beneficios a la hora de acceder a la salud que las personas trans no tienen. Y violencias que no tenemos que vivir, que viven. Entonces, esas diferencias, aunque no las elijamos y no las construyamos nosotros, la sociedad nos las asigna solamente por ser lo que somos. Y entonces hay que empezar a visibilizar esa cuestión de cis. Es importante y es algo que hacemos desde todos los espacios de la federación. Bueno, el video que vimos, espero que se haya visto bien, si no después lo pueden descargar y ver. Es una secuencia de publicidades de Olé que trae como un poquito lo que vimos en los roles de género al principio, ¿no? Ciertas características que tiene la masculinidad, que aparte son no solamente parte de la masculinidad, sino que se le reconoce y le eleva a esa persona como parte de los hombres de Olé bajo el brazo. Las personas son corajudas, como decía, ¿no? Son valientes, pero entonces, por eso la profesora cuando le pregunta si tiene algo gracioso para contar, que lo cuente, se para y cuenta un chiste y se la banca, esta idea del aguante, de bancarse el lugar. Tiene que tener una hipersexualización de su sexualidad y un apetito voraz sexual, por eso el chico pregunta sin ningún problema sobre la pornografía y después pregunta por la promoción de 8 DVDs, porque bueno, se lleva un montón de pornografía a su casa para ver y se le entrega un premio. Son el varón que va a cuidar y proteger o a sacar de un lugar a una mujer, y generalmente tiene que ver, acá entra en juego el dinero y la masculinidad, que tiene que ver que generalmente cuando tu masculinidad, porque el chico que hace esa escena es un poco más gordito,
tiene pinta más de ser menos un varón hegemónico desde lo físico, pero puede suplementar esa hegemonía, esa no hegemonía física, desde un lugar del dinero y de un poder adquisitivo, de una capacidad. Tenemos también al cura, ¿no? Y esta idea de que, bueno, las mujeres están para consumo sexual de los hombres, incluso si son de tu propia familia, ¿no? Y este cura que está puesto como una entidad moral superior, pero que ante la hermandad de la masculinidad, ante la corporación de la masculinidad, no traiciona, sino que alienta al pibe y le dice, dale para adelante. Incluso esta no traición del corporativismo de la masculinidad, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más justo ahora cuando ponga el power de vuelta, pero que cuando el chico le levanta y encuentra que tiene una tanga, el pibe, el compañero de oficina, enseguida no hace escándalo, no dice nada, qué sé yo, sino como que, bueno, son reservados, o sea, no, listo, es el mambo de él, yo no me meto, pero se corre de cualquier tipo de otra cosa. Entonces, ¿y qué pasa con esto también? La masculinidad también está definida como que está validada y se te entrega el certificado, que es el olé que te pones abajo del brazo, el certificado de hombre, y esto ¿quién lo otorgan? Los otros hombres. También hay que entender que la masculinidad no tiene nada que ver con las mujeres. En cuanto a quiénes entregan, quiénes validan y quiénes certifican tu masculinidad, son otros hombres. Son esas personas a través de tus actos y tus acciones. Vamos a compartir el power nuevamente. Acá no es necesario compartir nada más. Y entonces podemos ver que acá podemos hablar de lo que es la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad hegemónica es blanca, hipersexualizada, como dije antes, dominante, avasallante, corporativista, no se traiciona a tu propio género, a tus hombres, no nos traicionamos entre nosotros, nos bancamos. Incluso en Estados Unidos tiene una expresión profundamente despectiva que es bros before hoes, o sea, hombres antes que las putas, sería la frase de la traducción. Pero se aplica como las mujeres. Bueno, vienen tus hermanos, la hermandad de los hombres, toda junta, no importa quiénes sean ni dónde sean, antes que una mujer. Tienen que tener éxito, por eso también acá, ¿no? Éxito en los ámbitos en los que se desempeñen y este éxito es recompensado. Pero básicamente tienen que ser insensibles, esto ya lo dijimos, pero la fuerza o la dinámica más importante de la masculinidad tal vez es la competencia. La competencia con otros hombres constante y con acciones que debe ser validada constantemente con otros hombres. Esto lo vivimos muchísimo, sobre todo en la adolescencia y en la niñez, al principio, que hay una validación de tu propio grupo de varones para vos sentirte parte del equipo y que no quedes afuera. Hay que entender que la masculinidad también está jerarquizada y que es reforzada y demostrada todo el tiempo hacia otros varones, como decíamos. ¿Por qué decimos que es jerarquizada? Porque como decíamos al principio, no todas las masculinidades ni todas las personas cumplen esa lista de mandatos. Entonces, a medida que te vas corriendo de esos mandatos, a medida que no vas alcanzando los objetivos de la hegemonía masculina, tu lugar en tu jerarquía masculina baja. Y hay masculinidades más masculinas y menos masculinas. Hay hombres más hombres y hombres menos hombres. Existen jerarquías. Y entre las jerarquías, obviamente, existe violencia también entre los propios hombres. Y la violencia es un recurso válido para compensar algunas cosas, como lo vamos a ver. ¿Quiénes no entran en esta hegemonía de la masculinidad? Las masculinidades no cis, las masculinidades trans, las masculinidades no binarias, no se consideran masculinidades hegemónicas, ni entran. El hecho de ser trans o ser no binario ya de por sí te pone en un lugar alejado de ese mandato hegemónico y para pertenecer y para poder ser va a haber que reforzar un montón estas conductas y capacidades. Los varones no heterosexuales, que hay un error, lo sé en la diapositiva, en heterosexuales, así que nada, pido disculpas por eso, toque de redacción. Los varones son las masculinidades racializadas, las personas no blancas, las masculinidades con expresiones femeninas o feminizadas, los varones en el espectro asexual. Acá voy a tirar, Fer, la definición por las dudas de que no lo hayan visto. Asexuales es un espectro de personas que no sienten atracción sexual con la misma intensidad o frecuencia que otras personas.
Porque muchas veces pensamos que la sexualidad existe y que todas la sentimos y todos lo sentimos de la misma manera. Y en realidad es otra normatización. Entonces, las personas que no muestren este apetito voraz, que no tengan ganas de tener relaciones sexuales y demás, van a sufrir y van a correrse de esta hegemonía masculina. Los varones que demuestren una aptitud para la sensibilidad y las emociones van a empezar a correrse. Y ante la no pertenencia a esta hegemonía, ante tener estas fallas, estos hombres rotos, estos hombres fallados, con la violencia, muchas veces podemos compensar la violencia hacia otras personas, la violencia hacia nuestra propia forma de ser y la violencia a otros hombres. Podemos escalar y subir en estas jerarquías de masculinidad. Yo siempre repito como un ejemplo que cuando empecé el secundario, en primer año, yo era bastante introspectivo, poco sociable, no me gustaban los deportes, tenía anteojos, y me gustaba estudiar, sacaba buenas notas, todas cosas que, por lo menos en mi generación, piensen que tengo 40 años también, me empezaron a correr de la hegemonía y empecé a recibir violencia en el colegio. Desde insultos, cargadas, hasta incluso, hoy se visibiliza muchísimo más el acoso escolar y el bullying, pero en la época que yo fui al colegio, esto era parte de la forma en que los varones nos relacionamos. Me han empujado por las escaleras, me han escupido, me han tirado cosas por la calle, etc. Me han hecho maldades con mi mochila. Y para tercer año más o menos de la secundaria, me di cuenta que si yo empezaba a bardear o a violentar a un compañero que tuviera una jerarquía menor, enseguida la violencia hacia mí paraba. Empecé a ponerme y a cargar y a hacerle cosas horribles que hoy puedo interpretar a otros compañeros y que fueran ellos el foco de la descarga de esa masculinidad tóxica y violenta que se construía, y a mí me dejaban de violentar. A mí me dejaban de pegar, me dejaban de empujar, me dejaban de cargar, y se me aceptaba, a pesar de que no compartía las otras actividades, se me aceptaba como uno más de esa masculinidad instalada en mi comunidad educativa y compañeros de escuela. Entonces, entender que la violencia es un recurso que aprendemos a usar y que lo vamos internalizando, sobre todo quienes hemos sido criados como masculinidades toda nuestra vida. Tal vez, y para muchas personas trans o no binarias, no necesariamente el proceso es igual porque tienen otros desarrollos y otras interacciones con el modelo. Lo que sí, para todos son las mismas referencias y los mismos modelos culturales de masculinidad. Digo, uno y después les va construyendo de la mejor manera que puede y las deconstruye como puede también. Esta jerarquización de la que hablamos es dinámica. O sea, incluso dentro de los grupos que no pertenecen a la hegemonía clásica, se generan nuevas jerarquías, nuevos modelos con la metodología básica de la competencia y la demostración. O sea, que es entender que la columna vertebral de esta lógica masculina es la competitividad. Se consideran parte del mismo grupo. Por eso cuando trabajamos en la Secretaría, por ejemplo, tenemos grupos abiertos a todas las orientaciones y después tenemos grupos específicos más reducidos que tienen que ver con la diversidad sexual y de género. ¿Por qué? Porque también dentro de nuestra propia comunidad LGBT+, está el machismo, está el patriarcado y nos atraviesa y atraviesa las masculinidades. Tal vez con características distintas, pero hay un estereotipo del ser gay, hay un estereotipo del ser puto, hay un estereotipo, y hay lógicas de competitividad y demostración con sus propios códigos, pero que también excluyen o incluyen a esas masculinidades dependiendo de su jerarquía. O sea, la lógica masculina sigue siendo la misma, solo que se aplica tal vez a un modelo distinto, chico, que no es el modelo hegemónico, pero igualmente que cae y recae en la misma competencia o estructura de comportamiento. Fer, ¿cómo venimos? ¿Hay preguntas? Bien, no, hay una pregunta que la había dejado para el final que tenía que ver con este tema que estás tocando ahora, que la hizo el compañero David, porque si no, no veo nada. Hola, David. ¿Por qué los grupos de masculinidades están divididos en 3 grupos diferentes? ¿Y por qué se hace la diferencia entre las masculinidades cis, las masculinidades trans y no binarias? Esta pregunta venía a colación de lo que estaba justo tocando ahora. Yo puedo hablar de nuestra experiencia en la Secretaría, de por qué lo hacemos nosotros así en la Secretaría.
nosotros fuimos aprendiendo, fue una cuestión de aprendizaje, que primero empezamos con solamente el grupo que era para todo el mundo. Desde varones heterosexuales cis hasta chicos trans bisexuales, pasando por varones gays, putos, de todo. Maricas no binarias, todos, todas, todes juntes en el grupo. Encontramos que por un lado ese intercambio nos enriquece un montón, porque al haber una multiplicidad de vivencias y de estas construcciones de masculinidad, o sea que para algunos es muy distinto su entorno de masculinidades al heterosexual cis, se generan aprendizajes y se empieza a trabajar mucho en la empatía, empezar a reconocer en otra persona situaciones que yo o otra persona capaz que ni vivió ni percibió. Pero al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta, ¿qué pasa? Para las personas heterosexuales cis no necesariamente es así, pero para las personas que pertenecemos a la diversidad sexual, muchas veces podemos encontrar en un varón heterosexual cis el eco, la representación de esa persona que nos violentó durante nuestra adolescencia, nuestra crianza, o la semana pasada en un boliche o en un bar o en la calle. Las personas de la diversidad sexual recibimos violencia de los varones heterosexuales cis, como conjunto, no más allá de las vivencias individuales. Entonces pasa mucho que en algunos grupos, algunos compañeros de masculinidades no heterosexuales o no cis, se sentían profundamente incómodos o incómodes de debatir o hablar o visibilizar ciertas cosas. Entonces entendimos que podemos crear un grupo aparte, solamente de diversidad sexual, donde muchas veces hablamos de cosas muy parecidas al grupo principal, incluso tenemos personas que participan de los 3 grupos. Pero en el que no hay heterosexuales, se fluye sobre otras temáticas y otras situaciones que no tienen nada que ver con la heterosexualidad. Y en la de trans y no binarias, que me hubiera gustado que pudiera estar Julen acá, que es el compañero de la Secretaría que coordina ese espacio, que es un compañero trans bisexual, que es el que coordina el espacio para que él tal vez pudiera hablar en primera palabra de lo que viene siendo este grupo, que empezó hace poquito, pero la idea también es poder que ellos tengan un espacio para hablar y problematizar lo que es una construcción de masculinidad que no viene necesariamente como una crianza, sino que viene como una construcción o una vivencia que se puede visibilizar posteriormente y entonces que tiene también sus propios lugares y sus propias incomodidades. Entonces ofrecemos un espacio para cada quien, para quien no se siente cómodo estando con heterosexuales, lo entendemos, porque tal vez sufrió muchísima violencia en su vida y no quiere tenerla enfrente y no quiere bancarse lo que tal vez decimos con un tono risueño, las lágrimas de los paquis. Pero al mismo tiempo nos parece que la interacción entre todas las identidades es importante, entonces sostenemos todos los grupos. Espero, David, que eso haya respondido tu consulta. Eso es el enfoque que tenemos en la Secretaría. Volvemos un poco entonces a hablar de la masculinidad y las jerarquías de la masculinidad que estábamos hablando. Entonces es importante entender que esta lógica en realidad se sigue sosteniendo más allá de que sea o no una masculinidad o un grupo de masculinidades hegemónicas las que la lleva adelante. Para hablar de patriarcado, hablamos de roles de género. Y también tenemos que hablar de cuál es la herramienta más importante, tal vez, o más esencial que tiene el patriarcado y que tiene toda esta construcción cultural para sostener este sistema. Y cuando hablamos de eso, hablamos de machismo. Nosotros definimos machismo como un conjunto de herramientas, prácticas y mitos, es importante la palabra mitos acá, que tienen como objetivo disciplinar a quienes se corren de lo establecido por el sistema de organización patriarcal. Es lo que vengo repitiendo un poco desde el principio. El machismo es, si se quiere, de alguna manera, el conjunto de herramientas para disciplinar, para corregir, para señalar y para castigar, como decía Foucault, a quienes se corren de este orden y este guión cultural. Y decimos que el machismo es aprendido, reproducido y naturalizado. Pasa como por 3 etapas, las actitudes, estas herramientas que constituyen el machismo. ¿Por qué? Porque son profundamente culturales. Ninguna persona nace con un conocimiento genético, biológico. Hay que romper con esta idea del biologicismo y la naturaleza. Las personas tienen cuerpos y aparte tienen personalidades y construcciones culturales. Y sus cuerpos no definen sus actitudes hacia otras personas. Las definen las cosas que aprenden. Entonces, desde muy chiquites empezamos a aprender desde nuestra familia, desde el colegio, de lo que vemos en otros compañeritos y compañeritas. ¿Cuáles son nuestros lugares?
qué cosas se nos permiten y qué cosas no, y qué cosas hay que señalar o criticar o cuestionar o bromear con otras personas y sus lugares en la estructura patriarcal de la masculinidad. Entonces, las vamos aprendiendo desde que nos dicen de chiquites, tal vez los hombres no lloran, desde que nos dicen aguantátela cuando te duele algo, que nos empiezan a decir, a preguntar si tenemos novia, y entonces ya se asume una heterosexualidad y se asume un deseo por las chicas temprano. Y eso también lo vamos reproduciendo. A medida que lo vamos viendo, lo hace papá, o lo hace el tío, o lo hace el abuelo, o lo hace la persona que me cuida, lo hacen en el colegio. Yo también lo empiezo a reproducir. Entonces, si yo empecé a escuchar los nenes no lloran, cuando veo a mi compañerito empiezo a decirle los nenes no lloran. No podés llorar, sos nene. Y a medida que lo vamos reproduciendo, eventualmente dejamos de verlo como algo que aprendimos y se naturaliza esta idea, se biologiza esa idea, y entonces los hombres son así porque son así, y las mujeres son así porque son así. Esta idea biologicista es profundamente patriarcal, profundamente machista y es profundamente un mito. Por eso hablamos de mitos, porque son ideas, conceptos que no tienen ningún arraigo científico en la biología, pero desde los cuales se generan argumentos hermosos. Incluso la idea de la fuerza, ¿no? Porque siempre cuando decimos esto, quienes no están muy de acuerdo con este análisis, dicen, bueno, pero el hombre es biológicamente más fuerte que la mujer. ¿Es? ¿No lo es? ¿Qué sé yo? Yo si me paro de manos con Ronda Rousey, que es una luchadora de MMA, yo entiendo que no duró ni 10 segundos. Hay una cuestión que no tomamos en cuenta, que es que en este aprendizaje hay un entrenamiento para ciertas aptitudes. Si a mí desde chiquito me dejaron treparme a los árboles, me dejaron resolver diferencias con mis primos y mis amigos a los golpecitos y a los empujones, me dijeron que practique todos los deportes que son de contacto físico, me dijeron que no llore, bueno, posiblemente durante años y años y años de ese adoctrinamiento, de ese entrenamiento, desarrolle ciertas características. Si a mí, por lo contrario, me decían, no te subas a los árboles, no le pegues a tu amiguita, tomá, acá tenés la valijita Tami de pinturas para que te maquilles, acá tenés el hornito y la escobita para jugar a la mamá, para jugar, bueno, entonces me están entrenando para que yo después de grande sepa o tenga aptitudes y capacidades. Pensemos entonces que todas estas cosas se aprenden y se naturalizan, pero se naturalizan cosas que aprendimos. En realidad nadie nace cocinando, es una disciplina que se aprende, pero aparentemente las mujeres son mejores para la cocina, salvo que quieran ser chefs profesionales. Ahí las personas que más figuran en el mundo como chefs profesionales, porque eso es éxito, son los hombres. Entonces hay que empezar a entender y a cuestionar cómo este tejido, esta bola o este círculo se va generando. Y es importante empezar a desnaturalizarlas, empezar a pensar que no tienen nada que ver con la naturaleza y que tienen que ver con una programación cultural. Como estrategia, hoy por hoy, en muchos espacios hablamos de tal vez unas prácticas y mitos y cuestiones que tienen que ver con el machismo, que son las más difíciles de erradicar, porque dentro de las herramientas del machismo también está la violencia de género. Las más difíciles de erradicar, que tienen que ver tal vez con las prácticas más invisibles, menos fáciles de detectar o de señalar y de pensar. Y cuando hablamos de esto, hablamos de micromachismos. Quiero hacer la aclaración, obviamente hay mucha discusión al respecto de este término, porque para muchas personas hablar de micromachismos es reducir la expresión del machismo, bajarle el valor de violento que tiene el sistema patriarcal, y no es con este enfoque. Entendemos que son todas formas diferentes de oprimir y de violentar. Tal vez es una estrategia para entender que son las microviolencias, también, o micromachismos, las formas más imperceptibles que tiene a veces en nuestra forma cultural y organización social y que reproducimos más seguido. Porque es muy fácil distanciarse del hombre golpeador para las masculinidades, es muy fácil distanciarse hoy de quien hace acoso callejero tal vez. Hay ciertas cuestiones que se han podido visibilizar gracias a la ley, a las leyes que protegen o que buscan proteger a las mujeres de violencia de género, a la lucha de los feminismos y demás. Se han logrado poner en evidencia un montón de lugares que para la masculinidad es fácil decir, no, yo no soy machista porque no le pego a mi mujer, porque no acoso a mujeres en la calle, pero bueno, hay un montón de cosas más que hacen al machismo y al patriarcado. Entonces tal vez esta estrategia es para empezar a cuestionar específicamente estas actitudes mucho más invisibles y poco visibles.
Vamos a pasar un videito de vuelta ahora, que son algunas escenas, casi sin diálogo, solo una tiene diálogo, para que las vean y después problematizamos un poquito más estas actitudes. Vamos a dejar de compartir nuevamente. Vamos a ir ahora a este. ¿Qué haces, Cari? ¿Tú qué crees? No, tranquila, que ahora te ayudo yo. Muy bien. Volvemos Juan, al video. ¿me dejas hacer Sí. una aclaración? Haz lo que quieras. Con respecto al tema de los videos, para que se queden todos tranquilos, que los videos van a estar disponibles. Como son muchísimos los mails de las personas inscriptas, lo que vamos a hacer es los vamos a dejar en el grupo privado que tiene la página. A todas las personas para que sepan cómo encontrar el grupo. En la página principal de la Secretaría de Consumos, debajo de la portada, hay un par de pestañas, videos, fotos, ver más. En la pestaña ver más está la parte de grupos. Y ahí en los grupos que tenemos, donde estamos creando la red federal de abordaje integral de los consumos, se unen a cualquiera de los dos grupos que hay y ahí van a tener el material que compartió Juan Pablo en video. ¿Sí? Eso solo. Y al final les voy a hablar un poquito sobre el tema del ciclo que inicia el 28/7. Pero eso cuando Juan termine. Mil gracias. Ya pasamos la mitad de la charla, así que ya no nos falta mucho. Y después podemos empezar a responder preguntas que puede ser un poco más interactivo e interesante para todos. Voy a compartir de vuelta el Power por última vez. Bien. Bueno, para quienes pudieron ver estos videos, lamentablemente mostrar videos en vivos y demás hace que se vean medio como el traste. El video que vimos demuestra un montón de escenas donde pasan cosas y donde para muchas personas, tal vez personas que no han sido criadas como masculinidad o mujeres y demás, puedan entender o empatizar un montón con lo que está pasando en el video. Pero se ve, por ejemplo, hay una escena donde una pareja, dos personas, un hombre y una mujer, piden bebidas en un bar, y como pidieron una gaseosa y una bebida alcohólica, la persona que atiende cuando trae la bebida alcohólica para el hombre y la gaseosa para la mujer. Y se ve como que cambian los vasos, ¿no? Esta presunción de ciertas capacidades o ciertos consumos o gustos, ¿no? Incluso dentro de las bebidas alcohólicas, si hubiera un whisky y una cerveza, seguramente el whisky iría para el varón y la cerveza para la mujer, dentro de esta misma lógica.
Hay una situación donde una pareja quiere cambiar a su bebé y el cambiador está puesto solamente en el baño de las mujeres. Pasa todo el tiempo, en todos lados, esta presunción de que solo las mujeres pueden cambiar a su bebé y que no hay padres que vayan con bebés dando vueltas también. Y que necesiten usar estos cambiadores. Hay una escena de una chica que está parada en la calle y un vehículo le para al lado y sin ningún problema claramente la invita a llevarla, a alcanzarla, le dice lo que quiere, y cuando la chica no responde, el auto se va, pero la chica tuvo que vivir expuesta a esa situación, ¿no? Lo que hoy podemos reconocer como acoso callejero. También hay una escena muy interesante en un bar, donde a una chica se le acerca un chico, claramente le dice algo, la chica con mucha tranquilidad y con una sonrisa le dice como que no gracias, que no está interesada. Él vuelve a insistir, ella vuelve a decirle que no está interesada, y ante la tercera insistencia ella le dice que no y se da vuelta. Y cuando le da la espalda, podemos interpretar incluso que el chico le dijo algo y no fue nada agradable para la chica. Ahí podemos encontrar el histérica de mierda, loca, y un montón de otros insultos ante el rechazo o el no, ni hablar de la insistencia por parte de este muchacho. Y finalmente, la escena que tiene diálogo, que es una pareja en su casa y que el marido, el chico, se acerca a su compañera con el celular chateando y le dice, ¿qué estás haciendo? Le pregunta qué está haciendo, algo cuando es claramente evidente lo que está haciendo, y ella le dice como, ¿qué crees vos? Como lo que hay que hacer en esta casa, digo, después de comer. Y él le dice, bueno, espera que ahora después vengo y te ayudo. Y se va. Y la palabra ayudar también habla, ¿no? De esta internalización, de que esa tarea en realidad le corresponde a ella y que él de última le da una mano porque es un tipo gamba, copado y progre, y no en vez de hablar de dividir las tareas en general entre las personas que habitan esa casa. Antes de seguir con el PowerPoint, normalmente, voy a abrir otro archivito, perdón, que esto no lo tenía prearmado, pero quiero abrir este. Uy, lo cerré, perdón. Acabo de cerrar mi propio documento y lo tengo que volver a encontrar. Cosas que pasan cuando hacemos las cosas en vivo. Es televisión en vivo, no sí, te preocupes. Sí. Así que ya estoy Buscalo entrando. mientras yo voy diciendo algunas cosas que me están preguntando con el tema del ciclo. Esta charla es una charla anterior a la programación del ciclo que empieza el día 28. Muchas personas me están preguntando por privado el tema de las asistencias y demás, porque el ciclo va a tener un 75% de asistencia para poder tener el certificado. Esta charla no cuenta dentro de esas asistencias, pero más llegando al final del video, no sé si Juan ya encontraste tu archivo. Sí, ya encontré el documento. Sí, más llegando al final del video voy a explicar cómo va a ser el sistema de asistencias y por dónde se va a transmitir todos los vericuetos. Así que le damos la palabra a Juan de nuevo. Bien, vuelvo entonces. Normalmente hacemos en este momento una dinámica, que la hacemos grupos. Acá la voy a tener que hacerla narrada yo, así que espero no seguir aburriéndoles con mi voz. Después vamos a ver que todo esto de hablar también tiene que ver con la masculinidad. Pero les entregamos unas escenas para que debatan si hay micromachismos o no, si hay machismo en la actitud, y qué ven y cuál serían. Entonces es para analizar a veces que podemos tener, acá hablábamos volvemos a los métodos pacíficos en los que se reproduce el patriarcado, hablamos de los micromachismos, como que conjugamos un poco todo lo que vinimos viendo en la charla. Por ejemplo, yo estoy en la parada del bondi, y llega el colectivo, voy a hablar de colectivo porque si hay gente que no es de Argentina, tal vez piensa, bondi y no entiende lo que estamos hablando. Cuando llega el colectivo, que viene lleno, primero dejo pasar a estas dos mujeres que están en la fila conmigo, y cuando se libera un lugar, en vez de sentarme, y estoy cansado, estuve todo el día trabajando parado, dejo el asiento a la mujer que está al lado mío. En un montón de espacios podemos hablar de que esto es ser buen samaritano, tener buena onda, caballerosidad. Y nadie está hablando, cuando hablamos de estos micromachismos invisibles, estamos hablando de que no necesariamente la persona que lo está reproduciendo está queriendo transmitir de manera consciente e imperativa vos sos mujer, a mí me corresponde, vos sos inferior. Muchas veces pueden estar en total desacuerdo
con estas expresiones literales, pero podemos reproducir igual actitudes que tienen en la raíz estas cosas. ¿Por qué? Primero porque acá entran en juego la idea de que la mujer tiene que ser protegida, entonces tiene que entrar primero, entra después atrás. Muchas de las mujeres que pueden estar escuchando acá y viendo esta capacitación han manifestado en las charlas que damos de que también lo usan para mirarles el culo, para decirles algo cuando pasan, en fin. Y dejar el asiento también, esta idea de fuerza, de que yo no me puedo cansar, y que la mujer es débil, necesita estar sentada, tiene que estar en un lugar protegido. Y entonces, lo que hacemos al problematizar esto es, decimos, bueno, ¿a qué personas le dejamos el asiento normalmente en un transporte público? Se lo dejamos a las personas que tienen algún problema de movilidad, o sea, que tienen una discapacidad, o que están con un yeso, una muleta, qué sé yo, a los niños, niñas pequeñitos, a las personas mayores, adultas mayores, y además a todas las mujeres. O sea, que ponemos en un lugar de necesidad de protección y de debilidad a diferentes grupos sociales que pueden o no necesitarlos, porque en realidad no hay una consulta, pero aparte a la mitad de la población del mundo, automáticamente. Por ser mujer, automáticamente te voy a ofrecer y te voy a dar estos lugares. Entonces, si bien cuando lo hacemos no significa que estamos tratando de decir el patriarcado es lo mejor del mundo, pero tenemos que entender que la raíz de nuestra acción tiene un origen machista y patriarcal. Salvo que las personas que me dicen, yo lo hago con todo el mundo, yo no viajo siempre parado, le doy el asiento a todas las personas del bondi y siempre me subo último del colectivo. Podemos entender entonces que tal vez esa parte del patriarcado puede estar un poco retocada porque sos la mejor persona del mundo, pero al mismo tiempo podemos decir que el mandato de ser fuerte y de aguantarte siempre el cansancio está tal vez afectando tu construcción de masculinidad. Entonces, también aparece que cuando esto podemos entender fácilmente que no es un ofrecimiento libre de todo mandato, cuando, y las mujeres acá podrían asentar, cuando hay insistencia, cuando empiezan esas discusiones de pasa vos, no paso yo, pasa vos, cuando el varón te quiere dejar pasar, la mujer que dice no, no, gracias, y el varón insiste. Si es un ofrecimiento, no hay que insistir. En el momento que nos dijeron que no, listo, y es un ofrecimiento. Si hay una insistencia, tenemos que empezar a preguntarnos por qué insisto. ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Qué me lleva a necesitar? A veces no lo sabemos, pero no nos lo preguntamos. Empecemos no a reaccionar, sino a accionar, a tomar lo que hacemos y cuestionar por qué lo hacemos, dónde lo aprendimos y por qué lo reproducimos. Ponemos varios ejemplos. Algunos son más obvios que otros. Acercarse a una mujer en la calle y decirle qué hermosa que es, o que es muy linda, y que la chica se enoje, y me parezca que es desproporcionada su reacción, porque bueno, no le dije nada, esta separación entre lo que puede ser un insulto y un piropo. Una cosa es decir una guarangada y otra cosa es decir algo lindo. Pero tenemos que empezar a cuestionar, ¿por qué se lo digo solo a las mujeres? ¿Por qué no se lo digo a un chico que veo y que me parece lindo? ¿Por qué no le digo a un pibe de la calle, hola, qué lindo que sos? Porque posiblemente sepa de alguna manera que esto puede generar una situación de violencia. Las personas a los varones que nos gustan los varones, no tenemos esta actitud necesariamente integrada como algo, claro, no tiene ningún costo agarrar a un pibe del subte y decirle qué lindos ojos que tenés. No, yo sé que si quiero encarar o decirle algo a alguien o sonreírle o lo que fuera, tengo que medir muy bien con quién lo voy a hacer porque puedo tener una situación de violencia en manos. Entonces hay una heteronormatividad también que tiene que ver con el patriarcado y hay un lugar de poder, ¿no? De decirle a esta persona lo que yo pienso de ella. Una persona que no conozco, que no sé nada de su vida, que no sé ni su orientación sexual, no sé si... No me importa. No pasa por eso. Pasa por decirle lo que yo quiero decirle. Expresarle lo que yo le quiero expresar. Entonces tiene que ver con una cuestión de instaurar poder en la vía pública. Y esto se refuerza un montón en grupos de varones. Más que varones individuales. ¿Qué más puedo poner como ejemplo? No quiero demorarme un montón en esto porque se va a volver aburrido. Salgo a cenar con una chica y después de cenar la pasamos bárbaro, como re buena onda, me invita a tomar algo a su casa. Cuando estamos en la casa, ella después me dice que no tiene ganas de tener sexo. Y yo medio que me enojo, me frustro, ¿por qué no? Medio que no hay motivos, y venía todo bien, incluso chapamos un poco, nos besamos, pero no quiere. Esta asociación automática de que si me invitó a su casa, vamos a tener sexo, ni siquiera preguntándoselo, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué?
Entonces, estos códigos culturales que recibimos, ¿no? Si me invita a su casa, bueno, porque quiere que pasen cosas. Bueno, cosas van a pasar. Vas a conversar, vas a compartir un vino, un café. Digo, tal vez hay que empezar a ver qué cosas quiero que pasen y por qué no estoy preguntándolas o explicitándolas. Siempre digo que parecería re raro, o nos parecería un poco fuera del lugar, decirle a alguien, che, bueno, vamos para casa a tomar algo y ponle que vos tenés ganas de tener relaciones sexuales con esa chica nada más. Decirle la verdad, pero vamos a tener sexo, porque si no vamos a tener sexo, la verdad que no tengo muchas ganas de hacer el viaje a tu casa y después volverme. No sé, parece como raro, complejo, hasta nos parece seco y violento, pero al mismo tiempo sería un poco más honesto que ir y después insistir o tratar de buscar una situación que no explicitamos. Entonces, es empezar a preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos y desde dónde lo hacemos. Y tal vez, aunque no estemos de acuerdo en las literalidades del patriarcado, podemos estar reproduciendo muchas veces, y seguramente lo estamos haciendo, actitudes que tienen una raíz machista, que tienen un lugar complejo y que tienen algo que hay que empezar a cuestionar y a erradicar. Vamos a Juan, volver a... te interrumpo un segundito. Interrumpo Ahí con toda. hay dos mensajes, uno que se está repitiendo mucho y otro que en particular te lo quería leer. Sol está diciendo, si la chica está con el novio, no le ofrecen el asiento porque saben que pueden generar una reacción violenta. Si el novio vincula el ofrecer el asiento a un levante o un chamullo. Exactamente. Y el otro mensaje que está llegando mucho también es el de mansplaining, el de las piernas. El de las piernas, bueno, ahí hablamos de los dos. Público. Por un lado, lo que dice, ¿cómo era el nombre de la persona que tiró el ejemplo del asiento? Sol. Sol, para vos y para todas las personas. Sí, correcto. De hecho, cualquier interacción con una mujer que esté acompañada por un varón, va a haber una internalización de si puedo o no hacerlo porque estoy metiéndome con la propiedad de otro varón. Entonces, incluso, nada, esto pasa mucho cuando vienen en las discotecas, en los boliches, cuando alguien va a sacar a bailar a alguien, qué sé yo. Si hay un varón cerca, a veces uno tantea a ver y trata de ver qué está pasando, si puedo identificar cuál es la naturaleza de su relación, como si por ofrecerle a bailar a alguien tendría que suceder algo terrible, pero sí sucede. Si yo le ofrezco sacar a bailar o algo a una chica que tiene su novio al lado, y lo más probable es que tengamos como mínimo una discusión con ese varón. Entonces sí, obviamente no te van a ofrecer el asiento y hay un montón de actitudes que van a empezar a desaparecer porque vos ya tenés ese varón asignado por la sociedad que es el que te va a proveer de todas tus necesidades y entonces, esto lo digo con muchísima ironía, y entonces el otro varón retrocede, se corre o no y decide avanzar igual y enfrentar, porque la competencia también es parte de nuestra estructura y si yo veo que puedo competir, siento que puedo competir contra el varón que tenés al lado, tal vez me siento cómodo haciendo ese avance. Y lo que decían recién como manspreading o abrir las piernas en el transporte público, esta idea de en el tren, en el subte, en el colectivo, abrir las piernas y sentarse profundamente ocupado, que siempre se justifica por una cuestión de testículos, que no sé por qué, nunca lo entendí, pero aparentemente hay gente que tiene como grandes testículos, entonces tiene que tener las piernas muy, muy abiertas. No, es una cuestión, por un lado, de comodidad. Muchas veces es mucho más cómodo estar sentado así despatarrado en un asiento y ocupar más espacio. También hay una lógica de ocupar el espacio físico. ¿Okay? Esto es mío, este es mi lugar, porque puedo. Porque hay una construcción desde que somos jovencitos, jovencitas, pero sobre todo jovencitos, de que el espacio público es nuestro. Es una cuestión de demostración física en el espacio público de las demás personas. Podemos analizarlo desde 1000 perspectivas. No es necesario tener las piernas abiertas, no es necesario viajar despatarrado en los asientos, podemos viajar con las piernas juntitas. Lo que pasa es que hay formas de sentarse que nos han educado, que son las de las chicas, y formas de sentarse que nos han educado, que son las de los varones. Entonces, si yo me siento con las piernas cruzadas, si yo cuando estoy en el colectivo estoy así, o tengo ciertos ademanes, mi lectura de masculinidad es otra también. Lo que pasa es que suceden a un nivel que no lo pensamos, es algo que actuamos, que reproducimos de manera naturalizada, pero no pensamos, y no pensamos por qué hacemos esas cosas o desde dónde. Incluso van a ver muchísimo, que es como una variante de esto, que es cuando en el transporte hay una hilera de asientos, sobre todo en el tren o en el subte, que tienen las hileras de asientos enfrentadas, y capacidad para que gente vaya parada, muchos varones suelen ir con el pene para adelante, hacia la cara de la persona que va sentada, y vas a ver que hay otras personas, sobre todo muchas veces, que se ponen de costado,
porque no sienten esa misma incomodidad. Digo, bueno, todo esto tiene que ver con cómo nos movemos en el espacio público. Y tiene que ver con la construcción de la masculinidad y con el patriarcado. Voy a volver a abrir el Power. Vos cualquier cosa, Fer, avísame si aparece alguna otra consultita más. Ya estamos llegando al final. Acá dejamos otros ejemplos de micromachismos o microviolencias o formas invisibles en las que empezamos a reproducir el patriarcado o en las que estamos. Y les propongo que hagan ejercicios tratando de verlas a partir de hoy, si no las pensaron nunca, de verlas en sus espacios. Hoy es más difícil con la pandemia, pero en sus espacios virtuales o quienes tengan trabajos esenciales, quienes puedan circular en sus familias, en sus casas. Validar a través de una voz masculina la opinión de otra persona, que también se conoce mucho, está muy instalado como mansplaining, como el hombre explicador. Básicamente es agarrar algo que alguien dijo, que yo estoy capaz que enteramente de acuerdo, pero lo vuelvo a repetir, porque bueno, de alguna manera quiero dar mi opinión, pero también es entender que si alguien ya lo dijo, estamos en un debate grupal, ¿para qué lo voy a repetir? Pero muchas veces pasa así, como dijo Natalia, yo también estoy a favor o en contra de tal cosa. Pasa muchísimo en las asambleas o en los grupos de debate políticos o de debate académico. Esta idea de agarrar lo que dice otra persona puede ser una feminidad o puede ser una masculinidad jerarquizada de nivel más bajo, pero generalmente pasa mucho entre hombres y mujeres, que el varón explique, incluso agarre lo que dijo alguien y lo explique, como para darle un poquito mejor la explicación, para darle más profundidad, para agregar un poquito de información que generalmente es totalmente innecesaria. De una persona que está contando una situación o dando un argumento y decir sí, y le agrego que aparte la ropa que usaba esa persona era de color blanco. No tiene ningún sentido, pero lo agrego y de alguna manera como que completo esa exposición y ese lugar. Que en las reuniones o espacios de debate y de diálogo normalmente sea un hombre cis o un hombre cis heterosexual, pero un hombre cis en general, el primero en tomar la palabra. Cuando se abre, y me pasa incluso en las capacitaciones, cuando se abre el debate, las primeras manos levantadas suelen ser de hombres cis, muchas veces. O si no, son mayoritariamente de hombres cis. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento, así como otros entrenamientos que hablamos antes, hay un entrenamiento para tomar la palabra, para usar la palabra, para pensar incluso que lo que estamos diciendo está perfecto para ser compartido. Que tenemos un nivel de seguridad que se genera en la masculinidad que no está sostenido en nada, literalmente es una seguridad inventada, es una seguridad aparte súper frágil, porque en el momento que somos cuestionados, sentimos que se nos cuestiona a nosotros de manera personal y nos ponemos re a la defensiva, pero bueno, es una seguridad que tenemos a la hora del hablar, de tomar la palabra. Hacer chistes que refuercen los roles de género, esto hoy parece un poco trillado, pero sí, los chistes que antes se usaban un montón, como, bueno, ¿cuál es el lugar de la mujer? La cocina y el lavadero. Digo, hacer chistes que refuercen estos roles que estuvimos viendo que asigna el patriarcado. Minimizar a través de estos chistes o de comentarios los problemas de otras personas. El no ejercicio de la empatía también es un lugar muy profundo de la masculinidad, de no aprender a utilizar la empatía como poder ponernos en los zapatos de la otra persona, y si no nos podemos poner en los zapatos de la otra persona, entender que hay una vivencia distinta del otro lado y que no necesariamente se condice con lo que yo siento y pienso. Entonces decir que lo que te pasa a vos es una pavada, es una estupidez, dale, que es re fácil. Bueno, capaz que para esa persona no es tan fácil como para vos. Y obviamente usar comentarios de la biología para justificar cosas, ¿no? Como, bueno, si una compañera está diciendo unas cosas en un tono o en una forma que no me gusta, muchas veces es porque le vino, porque está con su periodo, porque no tiene sexo con un hombre, obviamente, con un hombre cis, por no decirlo de otra manera. Entonces, esto también son formas. Algunas son más visibles hoy por hoy, otras menos. Desvincularse de las tareas de cuidado, las tareas domésticas, las tareas de la casa, de crianza y de cuidado incluso de los adultos y las adultas mayores. Como, bueno, esto es algo que yo no sé hacer. Nunca lo aprendí, no lo puedo aprender. Entonces, a ella le sale mejor. Bueno, pero porque toda su vida le entrenaron para esto. Digo, aprendé, entrenate, repartamos, debatamos qué hacemos cada uno. Incluso si la persona que está con vos en tu pareja igual decide, si es una mujer que quiere cocinar, lo decide porque le gusta, porque lo disfruta, porque quiere, está perfecto y es una elección a respetar y vos verás de qué te haces cargo. Pero no desvincularnos, ni pensar que le corresponden a otro género y nosotros de última ayudamos o colaboramos.
Contestar inmediatamente a críticas o cuestionamientos en forma de justificación. Cuando alguien nos cuestiona, generalmente tenemos una respuesta, una razón, una justificación de por qué hicimos, dijimos o actuamos de tal manera. Y no pensamos generalmente ni un segundo, al toque. Sobre todo cuando los cuestionamientos vienen de parte de compañeras que nos cuestionan la masculinidad, el machismo y los micromachismos, al toque nos ponemos a la defensiva, pero no, yo no, porque yo no soy así, porque yo no pienso que el patriarcado esté bueno, yo voy a las marchas, qué sé yo. Podemos hacer todo lo que está lindo y parece piola de acompañar. Igualmente, si nos ponemos a la defensiva, tenemos que revisar por qué. ¿Qué nos está cuestionando? ¿Por qué nos ponemos a la defensiva? Después podemos pensar, tenemos un argumento válido para lo que dijimos y plantearlo, pero ver también por qué pasa esto. Dar explicaciones o respuestas a preguntas que nunca le hicieron. Esta yo lo hago todo el tiempo. Mis compañeras y mis compañeros muchas veces me la critican, que te preguntan, no sé, por ejemplo, ¿cómo se prende el calefón? Y vos decís, bueno, viste, primero en el primer cajón está el Magiclick. Entonces, abrí la puertita blanca, ponela en el piloto es la que tiene la gotita, ¿no? La que tiene el fueguito. Y empezamos a dar un montón de explicaciones. Esto pasa también cuando nos piden direcciones en la calle. Che, ¿dónde queda Rivadavia? Y muchas veces la respuesta es, ¿pero para dónde vas? Muchas veces es, ¿pero para dónde vas? Así te doy el mejor camino. En vez de decirte, queda para allá, dices, son 5 cuadras para allá, pero te convendría mejor agarrar por acá e ir por allá. Digo, no nos pidieron eso. Y a veces lo podemos pensar que lo hacemos desde la mejor de las voluntades de brindar información, pero entender que esa dinámica existe y que si lo hacemos de forma repetida y si lo hacemos solamente con las mujeres o con otras masculinidades de jerarquía baja, bueno, tenemos que empezar a entender por qué pasa eso. Bueno, ya hablamos de las tareas que no ejercemos por no ser propias de la masculinidad. No debatir y cuestionar el machismo en nuestros grupos sociales de varones. No cuestionar lo que llamábamos al principio esta corporación machista, esta corporación masculina, ¿no? Porque es incómodo decirle a mi amigo que no da que diga lo que dijo en el grupo de WhatsApp, que no da que pase la foto o el video. Cuestionar a otros hombres nos es muy difícil. Y a lo sumo, lo que pasa un montón hoy por hoy, que empiezan a aparecer lugares y hombres que empiezan a incorporar estos saberes, estas ideas, que el cuestionar a otros hombres se transforma en una forma más de competencia. Porque también hay que escaparle al modelo de, bueno, ahora está más visto ser el varón progre, el varón feminista, el aliado, el varón compañero, entonces voy a cuestionar a otros varones. Pero en realidad lo que estoy haciendo es midiéndome la deconstrucción con otros varones, resaltando sus machismos sin cuestionar los míos. Entonces, es entender que está buenísimo poder cuestionarlo, está buenísimo poder debatirlo con otros hombres, y hay que hacerlo en los ámbitos en los que podamos y se nos permita y que podamos dar la discusión, pero al mismo tiempo también tener en cuenta y estar abiertos a que esos lugares sean cuestionados para nosotros y tratar de interpretar si lo que estoy haciendo no está buscando competir y establecer una nueva hegemonía y una nueva jerarquía de masculinidades. Cuestionar cómo llevan adelante las mujeres y otras identidades y otras, la diversidad sexual, sus luchas y reclamos, como, sí, pero no comparto las formas, pero ¿por qué la pancarta? ¿Por qué tal mensaje? Bueno, ¿eso te preocupa? Y te preocupa de las mujeres generalmente. O sea, y te preocupa lo que dice ese cartel, no te preocupa todo lo que están diciendo alrededor de esa marcha o de esa situación, como puede ser la cantidad de femicidios que hay por día y por semana y por mes y por año en nuestro país. Digo, ¿te preocupa que hay un cartel que dice machirulo de mierda fuera de mi marcha? No sé. Y eso es lo que te ofende y te indigna. Bueno, entonces hay que entender por qué nos quedamos con eso y no nos movemos a otro lugar. Tiene que ver con la resistencia integral a la formación patriarcal y machista que recibimos durante toda nuestra vida. Y no reconocer un lugar de privilegio a nivel social. Esto lo decimos siempre. Cuando hablamos de privilegio, hablamos de beneficios. No hablamos de que por ser un hombre, o por ser un hombre blanco heterosexual, tenés la vida resuelta. Hay un montón de otros sistemas de ordenamiento social que nombré al principio que pueden alterar esa situación. Pero seguramente por ser un hombre blanco heterosexual, hay un montón de cosas que no vivas nunca. Las que tienen que ver con tu orientación sexual, las que tienen que ver con tu ser hombre y las que tienen que ver con ser blanco. Podés vivir otras. Podés ser pobre, podés tener discapacidad, podés tener un montón de otras características en las cuales te atraviese tu identidad y atraviese violencias y discriminación y un montón de problemas. No tenés la vida resuelta, pero hay cosas que no te van a pasar. Entonces, es entender que hay cosas que no te van a pasar e incluso hay lugares en los que ser hombre, ser blanco,
Y ser heterosexual va a ser reivindicado y va a ser algo de aceptación, que te va a permitir pertenecer a esos espacios. Entonces, es esto, reconocer el privilegio. El privilegio es, tal vez, no vivir ciertas cosas y tener una posibilidad mayor de acceso. Después, entran en juego un montón de otras variables. Nada, vamos a abrir ahora, si te parece, Fer, a preguntas, a consultas. Sí. Y vamos Tenemos avanzando, porque ya son ahí- 7:30. Sí. Tenemos ahí 3 comentarios de 3 chicas que hicieron en el chat. Y después, bueno, también, como te había dicho de antemano, relacionar esto con la cuestión de consumos, que lo habíamos hablado antes. Pero primero quiero ir con los mensajes que habían dado en el chat. Vanessa dijo, lo de la protección a las mujeres cis, trans y travestis, si es así, pero ¿por qué el mismo patriarcado nos pone en el riesgo de morir a las disidencias también en general? Digamos que una silla no hace la diferencia. Lo dice en relación al ceder la silla en el colectivo y demás. No sé si quieres responder o te hago las 3 preguntas. No, a ver, tal vez no termino de interpretar lo de la diferencia. Sí, obviamente, no le va a cambiar la vida a una compañera trans que decida hacer asiento en el colectivo, cuando después, por ser una compañera trans, lo que pasa es que una mujer trans se corre por completo, o una mujer o una travesti se corre por completo del sistema hegemónico patriarcal. De hecho, es una persona que traiciona ese lugar asignado al nacer para el patriarcado y recibe millones de formas de violencia por esa traición a la masculinidad que tendría que haber construido. Entonces, por más que después te dejen el asiento, después, si no conseguís trabajo, no tenés acceso a la salud, o tenés que irte de tu casa y demás, no te compensa. Es como, el sistema tiene estas cosas, pero en realidad el problema principal es que aunque te dejen la silla, es porque te ven como débil, pero al mismo tiempo después te van a castigar por traicionar ese lugar. Sí, yo igual también hace mención de las mujeres cis, lo veo más por el lado de la cuestión de pertenencia y de pasar de ser sujeto a objeto. También, por supuesto, sí. Que sos un objeto de pertenencia hasta que te tienen que descartar y te matan, como están pasando los femicidios, travesticidios y transfeminicidios. Bueno, después María Paula dijo, esto también me lleva a pensar como dentro de la masculinidad hegemónica eurocéntrica, aquellos varones de comunidades originarias quedan por fuera del binomio varón-mujer, pensando en que cuando se habla de varón, se habla de varón blanco, heterosexual, cristiano, y el varón indígena queda como una categoría epistémica elusiva. Bueno, esto lo hablamos un poquito al principio de la charla, que es que las personas que no pertenecen a esa hegemonía automáticamente quedan desplazadas como parte de la pirámide, de la punta de la pirámide, pero no significa que después, dentro de su propia construcción de masculinidad, o sea, los varones originarios no reproduzcan actitudes patriarcales, machistas y demás, a pesar de que ellos en sí ya sufren una discriminación étnica, una discriminación por el color de su piel, por su lugar de nacimiento, por tener una cultura distinta, puede ser xenofobia, puede ser racismo, pero más allá de eso, igual el patriarcado lo que tiene interesante, lo digo como para entenderlo, es cómo atraviesa todos los sistemas adicionales de ordenamiento social y complejiza o se aparece o se visibiliza en esos espacios. Pero sí, yo creo que en todos los espacios hay que cuestionar el patriarcado, en todos los espacios tenemos que empezar a cuestionar el racismo y la xenofobia, así como nosotros decimos en la federación, y yo lo hago en los espacios, muchas veces pasa que piensa que uno por ser gay o bisexual, o puto, o marica, no es machista ni es patriarcal. Como correrse de que, como recibí un montón de violencia de otros varones, no soy mal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Recibís un castigo y violencia y discriminación por correrte de esa norma heterosexual, pero al mismo tiempo sos capaz y aprendiste un montón de cosas que podés reproducir dentro de tus propios ámbitos. Existe una de las problemáticas, por ejemplo, menos visibilizadas de la comunidad de relaciones de varones entre varones, es la no visibilización de la violencia en las relaciones y las relaciones tóxicas o violencia física entre varones, porque como se considera que arreglar las cosas a las piñas o con violencia es parte del código de la masculinidad, bueno, si dos varones se trompean porque son novios, no es violencia vincular, no tomarlo como una cuestión de violencia en el vínculo sexoafectivo. Entonces, nada, este sistema se reproduce incluso en las personas o en los grupos que se cree que han también sufrido violencia por este mismo sistema.
Perfecto, perdón que tardé, estaba contestando un mensaje y a la vez Perfecto. me tenía que silenciar. Bueno, esto te lo digo yo para que es un comentario real, para que no creas que te lo estoy pidiendo yo. Chique, Isabel dice, chiques, pueden mandar el PowerPoint al correo electrónico. En realidad, si lo puedes mandar, lo ponemos en el grupo, así es más fácil. Yo te paso el link ahora como los videos. Dale, y a quienes se sumaron, después, como les dije, todos los videos que pasó Juan Pablo, así también como el PowerPoint que lo están pidiendo ahora, lo vamos a poner en los grupos que están dentro de la página de la Secretaría. Van a la página de la Secretaría, debajo de la portada, donde están todas las pestañas de fotos, videos y demás, ponen ver más y ahí están los grupos. Es más fácil de ubicarlo. Pero bueno, sí, obviamente ahora... no puedo pasar. Exactamente. Es mucho más fácil, mucho más dinámico y aparte nos ayuda también a generar redes federales porque en todo lo que es la problemática de consumos, que es multicausal, que tiene muchas variables y demás, las redes es lo principal para poder hacer el abordaje integral. Así que, bueno, pasadas estas preguntas, voy a hacer unas consultas yo que tienen más que ver con la temática de consumo. En realidad es una reflexión conjunta, colectiva, con Juan Pablo. Hoy estábamos hablando de que casualmente en los informes del Observatorio Argentino de Drogas, en el último informe que fue del año 2017, figura una incidencia mayor de consumos de sustancias legales, psicoactivas, en las femenidades, pero figura también una adhesión menor a los tratamientos por parte de las mujeres por el rol que se les asigna en el hogar del cuidado y demás. O sea, que no pueden dejar el hogar para hacer un tratamiento porque son mujeres y tienen que estar en la casa. El hombre, en cambio, sí puede adherir a su tratamiento con normalidad. Yo creo que por un lado, esto sí, lo que decís del problema del tratamiento para las mujeres tiene que ver incluso también, pasa con los estudios, pasa con un montón de cosas, con acceder a... Vos si ves, la otra vez lo veíamos con unas estadísticas que tenía el Ministerio de Justicia sobre cuáles son las edades en las que los hombres y las mujeres estudian, se reciben, etc. Y en las mujeres de edad de 25 a 35 desaparecían de los ámbitos educativos muchas veces, porque son las edades en las que empiezan a tener hijes y empiezan a tener roles de crianza, vuelven a aparecer muchas veces a partir de los 30 y pico de años y desaparecen después a partir de los 40 y pico porque suelen tener que dar a cargo de los adultos mayores de la familia, de los abuelos, de las abuelas, y entonces esas tareas de cuidado creo que afectan sus estudios y afectan también, como decís vos, su capacidad de poder someterse a un tratamiento para un consumo problemático. Y así como decías vos, ¿no? También hay que empezar a ver de esas estadísticas qué sustancias son las que aparecen como mayor consumo para las mujeres y qué sustancias para los hombres, porque no van a ser casuales seguramente las sustancias en las que haya un mayor consumo. Y también hasta te podría decir, que no es un ámbito en el que yo esté muy formado, que es el de consumos, más allá de tenerte como amigo a vos y que me vivas educando en este tema, es que habría que ver si en dónde se considera que hay un consumo problemático para la mujer y para el hombre, si es la misma vara con la que se mide el problemático del consumo, o sea, porque obviamente hay cierta parte de la masculinidad que el consumo de alcohol y la tolerancia al alcohol tiene que ver con la masculinidad también. Si vos sos flojito para beber o sos flojito para fumar, también sos una masculinidad más débil que el que se puede tomar una botella de vodka en una noche y no quiebra, por así decirlo. Nada, hay que empezar también a transversalizar estas estadísticas, estos estudios, atravesarlos por también, bueno, como decís vos, dónde nos pone el patriarcado y qué son las construcciones sociales que nos habilitan o no nos habilitan ciertos consumos. Digo, entiendo más tal vez la imagen más estereotipada de la mujer tomándose una botella, una copa de vino blanco que pueden mostrar las series y las películas a las 4 de la tarde con sus amigas y que sea el consumo de alcohol tal vez, y después el hombre tal vez con lo que se consideran otras drogas, otro acceso, y entonces sean otros los consumos también, ¿no? Sí, sí, también está puesta la imagen de la mujer como el rol de reproducción y por eso se problematiza ya el tema del consumo en el embarazo, consumo en la lactancia y demás, cosa que en los hombres no tienen ninguna clase de
problematización de eso. Llegaron 2 comentarios más, uno Vamos. de Emanuel Curuchet, pregunta si tienen grupos con hombres cis que ejercen violencia de género. Bien, ¿qué más? Eso ¿O querés es- que responda a eso? Mirá, esa primero. en el grupo trabajamos con personas que vienen de manera voluntaria. No tenemos un dispositivo que trabajemos hoy con la justicia en cuanto a causas de violencia de género, pero sí tenemos derivaciones de diferentes instituciones, algunas universidades y demás, de protocolos de género, sobre todo con lo que podríamos clasificar de una manera como ofensas menores, con varones que tienen actitudes complejas. Se ha acercado alguna vez, hemos tenido algunos compañeros que tienen alguna causa de violencia con su expareja y que vienen a replantearse lo que han vivido. No tenemos una derivación de la justicia, no trabajamos con esa dinámica, por lo menos no por ahora, pero sí trabajamos con varones que tienen problemas en sus ámbitos, que han tenido denuncias o que han tenido scratches. Incluso hemos trabajado con scratches a chicos de secundarios, que es también la violencia o las actitudes machistas o de acoso, pero en la adolescencia, que no es lo mismo que en las personas adultas. Pero sí, hemos trabajado con diferentes casos que son un poco más o menos problemáticos. La idea del espacio es que esa persona pueda hacerse responsable de lo que hizo, empezar a ver cómo puede erradicar esa conducta y esas formas, entender por qué, y obviamente, nada, avanzar. Esos son los casos con los que hemos trabajado. Bueno, y por último, el último comentario que hay de María Paula Belmont, que es activista de la Secretaría de Abordaje de los Consumos, es del pequeño equipo que empezamos a formar, ¿sí? Corazoncitos así, de Salta, si no me equivoco. Y ella lo que aclara es que incluso que sucede, ella trabaja en un dispositivo de abordaje territorial. Ya me perdí con los cambios de nombre porque a los dispositivos de consumo les cambian el nombre constantemente. Seguramente por el chat me lo va a poner ahora. Que incluso sucede que cuando las mujeres van a las instituciones para internación, también duran menos en los tratamientos porque las familias van a buscarlas para que vuelvan a hacerse cargo de sus hijos y otros familiares. Y tiene toda la lógica. Con lo que vimos hoy, tiene como toda la lógica. Hay un lugar donde, bueno, venía a casa y hacete cargo de la casa, qué sé yo. No podés estar de vacaciones, lo digo de una... irónicamente, sí. Irónicamente, ¿no? Haciéndote un tratamiento cuando en casa hay cosas para hacer. Entonces, basta, deja de consumir y listo, y hacer lo que tengas que hacer. Sí, me parece que tiene toda la lógica del mundo dentro del esquema patriarcal que pasen estas cosas. Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, volver a recalcar, como para ir dando el cierre antes de dar las palabras sobre el ciclo que viene, de tu espacio. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, como lo dijimos al principio, es el referente de la Secretaría de Nuevas Masculinidades de la Federación Argentina LGBT, también referente de Zona FLGBT, el semillero de nuevos activistas de la Federación, y integrante de la Defensoría LGBT. Así que si querés pasar el chivo de las redes. Dale. Para cualquier consulta que haya quedado, la Secretaría usa Facebook principalmente por ahora. Estamos por inaugurar el Instagram en breve para la gente más joven. Pero tenemos una página de Facebook. Si ponen Secretaría de Nuevas Masculinidades, les va a aparecer, pero si no es masculinidades.falgbt, la forma abreviada de la página. Ahí tenemos una vía de contacto para cualquier persona que esté viendo el video, que sea una masculinidad y que quiera sumarse a nuestros grupos de Zoom, nos escribe y le pasamos los datos de cómo conectarse y la periodicidad y les explicamos todo. Cualquier consulta que tengan estoy a disposición, la Secretaría está a disposición. Incluso le pueden, si necesitan o quieren saber algo más o quieren profundizar o necesitan tal vez que hagamos con tiempo una charla de estas en algún espacio donde estén ustedes y demás, le pueden incluso pedir a Fer mi teléfono, no hay ningún problema, y Fer se los pasa, mi contacto, para que podamos organizar. Nosotros con la Secretaría damos charlas cuando no estábamos en pandemia, desde empresas hasta colegios secundarios. Nos movemos principalmente acá por la capital federal, pero virtualmente ahora estamos empezando a transgredir esas fronteras. Así que nada, para lo que quieran y necesiten, estamos completamente a su disposición. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo.
Y bueno, antes de cerrar, hay muchísimos mensajes agradeciendo la charla, que estuvo muy buena. 2 cosas voy a decir. La primera es que he tenido la suerte de formar parte del espacio de nuevas masculinidades en su inicio, y doy fe de lo que dicen, de que es un espacio que te permite para deconstruirte de muchas cuestiones que nunca vas a terminar de deconstruirte en una totalidad, porque siempre, así como nos vamos deconstruyendo, el machismo va construyendo nuevas artilugias para hacernos caer en la trampa. Somos machirulos, vamos a morir machirulos, pero un poco menos machirulos. Vamos a tratar de morir menos machirulos. Exacto. Y para les chiques, les pibes, que son menores de edad, que siguen la página de la Secretaría de Abordaje, como saben que el abordaje de los consumos problemáticos es para mayores de edad, por una cuestión de que todo consumo en personas menores es problemático. Eso sería para otra charla, lo daremos en la charla de introducción a los consumos. El área de zona FA-LGBT tiene su espacio específico de PIBIX, que pueden compartir con pares y demás y aprender mucho ahí. Si quieres dar las redes de zona, que no las dice. @zona FALGBT. O sea, sería la misma terminación que tiene la de consumos, pero como zona FALGBT. Tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Les recomiendo que vean lo que hacemos desde activismo de diversidad sexual. Es re lindo, tenemos un grupo de gente. Es un espacio aparte, que tal vez no lo dijimos al principio, yo hablé más de la Secretaría, multiidentitario, que lo hace complejo y súper desafiante al mismo tiempo, donde convivimos montones de identidades, edades y personalidades muy diferentes. También nos reunimos por Zoom. De hecho, pasado mañana, el jueves, tenemos zona abierta. Así que si sos una persona de la diversidad sexual, querés empezar a moverte o hacer algo, conectarte, escribinos a nuestras redes que te pasamos la información para conectarte al zona abierta y te venís al zona abierta también. Bueno, y ahora volvemos a lo que es la Secretaría. Tus chivos propios. Que ahora vienen los chivos propios, pero no, en serio, necesitamos hablar ahora de lo que es el ciclo, que hay muchas personas que están interesadas en comenzar este ciclo de formación. El ciclo de formación que hemos logrado articular entre el Centro Psicosocial Argentino, la Secretaría de Abordaje Integral de los Consumos de la Federación Argentina LGBT, la Federación Argentina LGBT y la Defensoría LGBT de Cava. El ciclo empieza el día 28 del 7, martes 28 del 7. Son 8 encuentros, ¿sí? Y van a ser quincenales, pero finalmente van a ser 8 encuentros seguidos, porque la inscripción es muy alta y en caso de que la cuarentena se extienda, si tenemos que hacer una segunda corte, vamos a hacer una segunda corte, pero para que vayan sabiendo, va a ser 8 semanas seguidas desde el día 28 del 7. Va a ser a las 18 horas, va a ser con el mismo sistema de transmisión a través de Facebook Live, en la página de Consumos FALGBT. No sé si se están compartiendo la pantalla, Juan Pablo, ahora que su hijo se acercó a saludarlo. Sí, Garbanzo me está pidiendo. No, esa ternura para que la vea la gente, pero bueno. A través de la página de Consumos FALGBT va a ser la transmisión, y la modalidad de asistencia, en cada clase vamos a dar una pauta. Por ejemplo, en la primera clase obviamente va a ser la pauta de presentación, que tienen que enviarlo por mail al final de la clase, ¿sí? O sea que tienen que saber cuál es la pauta y mandarlo por mail, y ahí les tomamos asistencia. Para tener el certificado en la última clase, tienen que tener el 75% del ciclo completado. En ese ciclo se van a estar viendo muchos temas que van a abordar desde introducción a los consumos, generación de redes de abordaje de los consumos, y otras temáticas integrales que son importantes para todos los AT, los acompañantes terapéuticos, psicólogos sociales y diferentes ramas que hacen el abordaje integral de los consumos, que es cómo abordar a las personas y en su integralidad. Así como vamos a ver la clase, por ejemplo, de abordaje de población travesti trans en el marco de la ley 26743, todo lo que es trato digno, que es la charla que tuvimos hace una semana, pero bueno, la vamos a ver dentro del ciclo porque se suma un montón de gente del Centro Psicosocial. Vamos a ver infancias y adolescencias trans y sus familias,
junto con la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina LGBT. Vamos a ver una clase de VIH e ITS con la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT y muchas cosas más que estamos armando para que sea lo más integral posible, territorial y diverso el abordaje que puedan tener de los consumos problemáticos, ¿sí? Así que no sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Si no, te hago después una intervención. Usando la palabra. Bueno, damos tiempo a que pregunten mientras que... Dale. Porque me tomé el laburo, mientras vos hablabas, de leer un poco los comentarios y vi una cuestión que se repetía en varios comentarios que decían, el machismo también lo reproducen las mujeres también sostienen esto. Estoy totalmente de acuerdo. Al principio dijimos que el patriarcado lo sostenemos entre todos. Los roles de género, todo esto lo sostenemos entre todos. Desde el espacio que yo llevo adelante junto a mis compañeros de la Secretaría nos ocupamos de las masculinidades. De las feminidades, de las mujeres se ocupan los feminismos y las compañeras y sus espacios. Incluso a los varones que generalmente vienen al espacio y dicen, pero en mi casa mi abuela no me deja lavar los platos, en mi casa la machista es mi vieja. Si nos estamos concentrando nuevamente en qué hace una mujer, en vez de qué estás haciendo vos o qué podés hacer vos, eso también es machismo. Entonces, obviamente que existe y es una cuestión cultural. Incluso las aptitudes que escribimos o que describimos para el hombre y la mujer, a veces las tienen las mujeres. Y una mujer puede ser violenta y una mujer puede hacer un montón de cosas. Pero la cultura no se lo permite, no lo reproduce ni la entrena específicamente para eso. Tal vez es la diferencia, entender que incluso las mujeres machistas sostienen un sistema que las violenta y las oprime, y los hombres machistas sostienen un sistema que los oprime de una manera, pero que los beneficia de un montón de maneras. Entonces, no es lo mismo la forma en que nos atraviesa eso. Solamente aclaro eso, porque siempre pasa, siempre surge, y es un buen ítem de debate, perdón. Perfecto. Bueno, ahí llegó alguna pregunta. ¿Cómo hago para inscribirme en el curso que empieza el 28/7? En la página principal de la Secretaría de Consumos, ahora está fijado este video, pero ahora cuando terminemos el live, me dan unos minutos y voy a fijar el link de inscripción con el nuevo flyer aclarando que va a ser semanal y no quincenal, ¿sí? Y ahí van a tener el link con tiempo de inscribirse hasta el propio 28/7. Y ahí llegaron algunas preguntas más. Como soy mujer cis, soy reproductora del patriarcado, estoy en deconstrucción, dice Carla. Bueno, bien. Lo importante, todos estamos atravesados por el patriarcado. Miguel pregunta, me escribí en el link, ¿cómo corroboro si estoy inscripto? Si te llegó algún mail para esta charla, estás inscripto. Si no te llegó un mail, volvé por las dudas a hacer la inscripción porque hay gente que quedó fuera. Bueno, y la mayoría son agradecimientos. Así que bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a vos, a la Secretaría, a Zona, a todos los espacios que te permiten estar en esta charla. Y bueno, nos estaremos viendo en una nueva charla el día 28/7 y con vos cuando surja hacer una nueva charla en este contexto, ya que fue muy interesante. Mañana no se pierdan a las 19 horas el Festival Eso, LGBT. El chivo. Mañana se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y la Federación lo celebra con un festival de la cultura, con un montón de artistas cantando, compartiendo música, saludos y demás, a partir de las 19 horas por la página de la Federación Argentina LGBT, @FalGBT en Facebook, con un video en vivo. Va a estar transmitiéndose también a través de la página de la Secretaría de Consumos también el video, así que lo van a poder ver acá también. A través de la Secretaría, estoy justo entrando no tengo el flyer a mano, para decir los artistas que van a estar, pero si me dan medio segundo, ¿lo tenés? Yo me lo sé medio de memoria, pero aparte lo tengo, te lo comparto si querés. Lo tengo acá, ¿no? Descargas, tiki. Abrimos. ¿Lo compartís en imagen? Sí, para que la gente lo vea. Lo abro. Perfecto. Lo compartimos en imagen. Acá está. Y vamos a compartir pantalla. Y compartimos el flyer. Como pueden ver, va a estar Germán Díaz, Max Vance, señorita Carolina, Diego Martés, Rocío Pérez Silva, Bebé Azul, Noé Pucci, Javiera, Mía Salas, Valecini, Ayelen Becker, Barbarita Palacio, Julieta Lazo, Laro Carballido, Ignacio Copani, Karen Bennett, Emanero, Viviana Escaliza, Benito Cerati, Ezequiel Yusid de Arbolito, Lula Bertoldi de Lucas Sativa, Hilda Lizarazu, Mimi Maura,
Diego Frenkel de La Portuaria, Víctor Heredia, Pedro Aznar, León Gieco, Fabi Cantilo, Vicentico y Gustavo Santaolalla, entre un montón de personas que van a pasar también y personalidades políticas y de la cultura que van a pasar a saludar y a dejarnos sus deseos y tal vez algún pequeño recuerdito de lo que fue esa conquista hace 10 años para nuestra comunidad. Bueno, así que no es solamente todo palias y capacitaciones y cursos y tener que estudiar. En el día de mañana nos tenemos un break de festival, de festejo, por lo que se logró y por lo que falta. Ahora vamos por la ley integral trans y la ley antidiscriminatoria nueva.